Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Cómo ir a Dios y clamarle a Él. Yo creo que la mayoría de la gente que se llama por el nombre de Dios ha aprendido a ir ante Él en tiempos de necesidad. Ciertamente, la mayoría de los cristianos creen que es la necesidad de la oración. Muchos buscan al Señor diligentemente, yendo ante Él con lágrimas, tristezas, santa y arrepentimiento. Ellos derraman su corazón ante Él con llantos y súplicas descaradoras, convencido como David de la palabra de Dios. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro busca, oh Jehová. Libro de Salmos, capítulo 27, versículo 8. Probablemente estás de acuerdo conmigo que muchos cristianos son buscadores de Dios en oración. Sin embargo, tengo una pregunta para ti. ¿Escucha a Dios a cada hijo, siervo que clame a Él? ¿Reciben contestas todos los que van al Señor buscando su bendición y favor? ¿Reciben todo lo que le pide? ¿Y qué me dices de aquellos que van a Dios con mucho ayuno y lágrimas? Hay creyentes que a veces ayunan por 20, 30 o hasta 40 días. Algunos cristianos africanos ayunan por largos periodos, creyendo que Dios levantará a los muertos y que de aquellos que pasan largas y agonizantes horas clamándole a Dios, son escuchados tan solo por su diligencia, determinación o sinceridad. Muchos cristianos tienen la idea de que todo lo que necesita es más y más tiempo encerrado con Dios, más lágrimas, más quebrantamiento, más celo por su palabra. Algunos dentro de ellos les insta, si tan solo pudiera ayunar, orar más, llorar más, entonces sería un mejor cristiano y Dios contestaría mis oraciones. David testificó, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oí mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él y a sus oídos. El libro de Salmos, capítulo 18, versículo 6. Las escrituras nos dicen por qué David clamó. Dios, bajo tronado desde los cielos. La tierra, fue conmovida y tembló, inclán en los cielos y descendió. Tron en los cielos, Jehová el Altísimo envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Libro de Salmos, capítulo 17 y los capítulos 9, 13 y 16. Te pregunto, ¿es eso todo? Simplemente vas a Dios, clamas en alta voz y Él te escuchará y te librará. Existe un eslabón ausente en muchas vidas de oración y a menudo esta es la razón por la cual no recibimos contestas a muchas de nuestras oraciones, porque nuestros seres queridos inconversos aún no vienen a Jesús, porque pasamos años tras años sin liberación o dirección. Amados, ese eslabón ausente es la fe.
Pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios será aquel que Él existe, que crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Santiago enseña, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga que recibir cosas alguna del Señor. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si la persona entiende la duda, no importa cuántos ríos de lágrimas llore, él no recibir nada de Dios. David fue escuchado y libertado por el Señor, no solo porque se acercó a él con lágrimas, no fue porque David se acercó con un corazón lleno de confianza en Dios. Los salmos abundan con él, testimonio de la confianza total de este hombre. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en él confía. De él recibo ayuda. El libro de Salmos, capítulo 28, los versículos 6 y el 7. Por supuesto que Dios quiere que clamemos a él. Él nos manda a que lloremos a él con gemidos increíbles desde lo más profundo de nuestro ser. Sin embargo, él no escucha tal clamor si no está acompañando por fe. David dijo, él es nuestro socorro y nuestro escudo, porque confiamos. Libro de Salmos, capítulo 33, versículos 20 y el 21. Jehová, roca mía y castillo mío, mi liberador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiar. Libro de Salmos, capítulo 18, versículo 2. David está diciendo aquí, esperar en el Señor. Él me va a libertar, porque confío en su santo nombre. David declara que todos los padres de Israel, aquellos quienes fueron libertados desde el principio, fueron escuchados por Dios, porque confiaron en él. Y en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. El libro de Salmos, capítulo 22, versículos 4 y 5. Casi todas las veces que David clama al Señor en oración, escuchamos su testimonio de confianza. Dios me escucha porque confío en él. Clamo a él con lágrimas desde el fundamento de la confianza que él ha puesto en mi corazón. Escuchamos tantas prácticas acerca de la necesidad de oración y caemos bajo condenación cuando nos descuidamos de orar. Así que luchamos con nuestras carnes, las sujetamos, nos disciplinamos a orar y nos asiliamos con Dios para clamarle a él. Aún así no podemos concebir que Dios se puede disgustar con las horas que pasamos en oración, nuestros días de ayuno y nuestras muchas lágrimas. Es impensable que él no nos escuche después de tan gran lucha, que todo pueda ser en vano si ofrecerle placer en absoluto. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Amado, aférrate a esta palabra. Es imposible que agrades a Dios sin fe. Abraham es un hombre que desarrolló una fe que no titubeó ante lo que Dios le prometió, y su fe no se debilita al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El libro de Romanos, capítulo 4, versículo 19 hasta el 21. Ahora estamos hablando que es imposible, creyendo a Dios por los que parece humanamente imposible. El Señor le prometió un hijo a estas dos personas, quienes tenían cuerpos muertos. Qué reto a la fe. Era una situación humanamente imposible. Abraham tenía ahora 99 años. Sus glándulas reproductivas estaban muertas y el vientre de Sara, su esposa, estaba muerto. Dijo también Dios, su nombre sería Sara. Yo la bendeciré y también te dará un hijo de ella. Y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos nacieran de ella. Ciertamente Sara, tu mujer, te da luz a un hijo. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 15 hasta el 19. Dios estaba diciendo, aunque sus cuerpos están muertos, ustedes van a tener un hijo, y todas mis promesas de fe vendrán a través de ese bebé. Abraham, tú vas a ser padre de muchas naciones. Porque Dios no le dio a Isaac 3 años antes, cuando nació Ismael, cuando el cuerpo de la pareja aún estaba vivo, porque esperó hasta la situación llegara, hasta donde era humanamente imposible, y solo la fe absoluta en él podía hacer realidad la promesa. Fue porque esta semiente debería ser una de nacida completamente en fe. La fe de Abraham aún no estaba madura. Él titubeía en la promesa de Dios. Aún así Sara conocía la promesa, y después de esperar 10 años sin hijos, ella se impaciente y hizo un plan. Ella le dijo a Abraham, te entrego a mi sirvienta Agar como segunda esposa. Llégate a ella y dame a un hijo a través de ella. Abraham estuvo de acuerdo, racionando después de toda la promesa debe salir de mi simiente. Así que él se llega a Agar y ella le dio un hijo Ismael. Pero Sara, celosa, se enfureció con su esposo. Mi agravo vea sobre ti. Génesis capítulo 16, versículo 5. Queriendo decir, es culpa tuya. Ya ella tenía razón. Abraham debió confiar en la palabra del Señor, que Sara tendrá su hijo, pero él no esperó en Dios. Él aceptó el atajo, tratando de hacer que la promesa llegaría por sus propios medios. Él pecó contra la luz que recibió y Dios lentamente negó su pedido que Ismael fuera el heredero. Abraham aún tenía que desarrollar una fe que no titubearía, que fuera inmóvil
y eso solo vendrá a través de pruebas y tribulaciones. Al final la palabra de Dios testifica de él. Tampoco dudó por incredulidad. La promesa de Dios, Romanos capítulo 4 versículo 18. Sin embargo, la promesa de Dios le hizo a Abraham no se cumplió por otros 19 años. Esta vez, sin embargo, Abraham creyó a Dios contra esperanza. Romanos capítulo 4 versículo 18. La escritura dice, yo no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Verso 19. Y no lo que Dios prometió, Él lo hará, y él y Sara recibieron a su hijo, milagroso nacido solamente en el vientre de la fe. ¿Has dejado de considerar tus circunstancias como lo hizo Abraham? ¿Has dejado de tratar de racionar y averiguar con cómo Dios suplió tu necesidad? ¿O aún está hundido pensando en todas las imposibilidades y obstáculos? No vengas al Señor en oración hasta que hayas dejado de considerar todas las imposibilidades. No vengas a Él hasta que estás plenamente convencido. Él es capaz y está dispuesto a hacer todo lo que prometió. Ya no tienes que vivir atemorizando ni en el atadura de piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder, medio de las cuales nos han dado preciosas y grandiosos promesas, para que por ellas llegarás a ser participantes de la naturaleza divina. Segundo de Pedro capítulo 1 versículo 3 y el 4. Amados, cualquier titubeo que tengas viene de la incredulidad. Titubear significa disputar, calcular, averiguar, argumentar tus méritos, discutir el asunto. El significado de tampoco dudo en Romanos capítulo 4 versículo 20 es Abraham no ofreció debates, ni hizo argumentos, ni racionamientos que pudieran debilitar su confianza. Él tiene fe significa que ha resuelto todos tus argumentos. Cuando vienes a Dios, debes dejar atrás todo tus debates, todo racionamiento, toda desesperanza, toda pregunta, toda duda. Y debes estar plenamente convencido que Él mantendrá su palabra. Dios quiere hacer lo imposible, porque mientras más imposible la situación, más gloria recibirlo. Tenemos miedos de salir en fe y a creer las promesas de Dios. Así que, amados, esta frase a nuestras oraciones: si es tu voluntad, Señor. Esa frase es mencionada una sola vez en las Escrituras. Fue pronunciada por Jesús en el jardín de Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. No sea como yo quiero, sino como tú. Ahora algunos dicen que Dios no escuchó esta oración, que Jesús tomó la copa, pero yo creo, y otros, que Dios sí escuchó la oración de Jesús y que la copa pasó de él. Permíteme explicar. La copa que Jesús menciona no tiene nada que ver con la cruz. Más bien la copa era su temor de morir.
de la angustia en el jardín. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Versículo 38. Verás, Cristo siempre aceptó la cruz. Durante 3 años, Él les dijo a sus discípulos que Él iba camino ahí, y Él nunca trató de rechazarlo, evitar. Él sabía que la humanidad no podía ser salva sin la cruz y sin el derramamiento de su propia sangre. Así que Él no podía estar pidiendo pasar la cruz. Más bien, la copa, la cual Él se refería, era la angustia, una tristeza hasta la muerte. Es triste por el rechazo de la humanidad hacia la oferta de la gracia de Dios. Una tristeza tan profunda que le hizo derramar lágrimas de sangre. Y esta copa sí pasó. Jesús salió de su oración de agonía con paz, clama y preparando para ir a la cruz. Algo maravilloso vino sobre él, y él sabía que sería sacrificado en la cruz. La copa había pasado porque Dios había contestado su oración. El apóstol Juan declara que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El primero de Juan, capítulo 5, versículo 14. Creo que podemos sustituir la palabra promesa en este versículo por voluntad, porque cualquier promesa que Dios es una revelación de su voluntad. Toma por ejemplo la promesa de Dios: aguardaos sin cada y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El libro de Judas 24. ¿Por qué harás a Dios preguntando: si es tu voluntad, Padre, guárdame de caer, cuando Él ya ha prometido hacer esto por ti? Esta clase de oración es una desgracia. Aún así pensamos que le damos una salida a Dios cuando oramos de esta manera, y más tarde después que nos damos por vencidos en la oración porque nos falta fe, explicamos: quizás no fue la voluntad del Señor. Le damos a Dios una salida segura, una excusa para que no conteste. Amados, no nos atrevemos a ir a Dios orando: Señor, si es tu voluntad, suple mis necesidades. La palabra de Dios claramente dice: mi Dios puedes suplir todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. La carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Y no nos atrevemos a ir a Él orando: Señor, si es tu voluntad, dame tu espíritu, porque Dios prometió derramar su espíritu sobre todo aquel que le pide. Efectivamente, Dios nos da grandes y preciosas promesas para que aprendamos a confiar en Él con denuedo confianza. Acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Para muchos cristianos suena muy espiritual orar: Señor, si es tu voluntad. Pero muy a menudo esta actitud nace de la incredibilidad. Tales personas se hacen débiles y provisionales en su fe, aunque ellos poseen una promesa grande y gloriosa con la voluntad de Dios perfectamente clara. En ella ellos tienen medido la pararse sobre ella. La forma verdaderamente espiritual de orar es escudriñando la perfecta voluntad de Dios. Perfectamente clara en ellos tienen miedo de aparecerse
sobre ella. La forma verdaderamente espiritual de orar es escudriñando la palabra de Dios y encontrar su voluntad revelada en sus promesas para ti. Entonces ora su voluntad y su promesa. Muéstrala a Él. Lo que acabo de decir puede sonar herenio para algunos, pero lo cierto es que hemos puesto muy vagos a la enseñanza de la palabra de Dios para conocer su voluntad. Todo lo que estoy diciendo es que su voluntad puede ser conocida al estudiar sus promesas y conociéndolas. Conoceremos la voluntad de Dios y verdaderamente estaremos orando conforme a su voluntad. Que todo lo que pidieres orando, cree que los recibes y os vendré. Libro de Marcos capítulo 11 versículo 24. Dios no es un burlón, un Dios toma el pelo. Él no es como esas tiendas por departamentos que anuncian una gran venta de algún artículo, pero cuando llegas te dicen, lo siento, se agotó, y luego trata de venderte un artículo más caro. No, Dios no tiene sustitutos. Si tú le pides pan, Él no te va a sustituir por una piedra. Si tú le pides pescado, Él no te va a sorprender con una serpiente. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 9 y el 10. Cuando le preguntaron al ciego qué quería, él gritó, ¿qué pueda ver? Jesús no le contestó, ahora déjame hacer algo mayor para ti. Déjame darte vista espiritual para que puedas ver las mentes de la gente y conocer las cosas profundas de Dios. Eso es el mejor. No, la Biblia dice que Jesús le dio específicamente lo que Él pidió, su vista natural. Santiago dice que si alguna persona pide sabiduría de Dios, Él le da sabiduría, no paciencia, ni mansedumbre, ni discernimiento, sino sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Cuando eres específico con Dios, Él es específico contigo, porque Él quiere contestarnos exactamente lo que le pedimos, para que podamos esperar por lo que pedimos en fe. Y con esto termino, mis hermanos. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y dice así, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora en Sejar voy a hacer una oración que es bendición que Jehová se lo entregó a Moisés para el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios está llena de muchas bendiciones y promesas que Dios ha escrito para cada uno de nosotros, lo cuales nosotros debiéramos escudriñarla para saberla. Y esta oración se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y tenga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vidas. Y acuérdense que Cristo viene pronto. Estemos alertos y despiertos, vigilando
todo el movimiento que está sucediendo en la tierra hoy en día. Todas las profecías están cogiendo efecto. Mucho de la palabra del Apocalipsis están ocurriendo hoy en día. No tenemos que despertar, mis hermanos, y ser alertos. Tenemos que ser alertos y buscar más de Dios. Y con esto lo dejo. Y hasta la próxima. Amén.